Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Gracias por estar escuchando un nuevo episodio de nuestro podcast Lengua. Si estás escuchando esto es porque te gusta nuestro trabajo, así que te invito a que nos apoyes en buymeacoffee.com/lengua conversaciones con Jorge Velázquez o en patreon.com/conversaciones con Jorge Velázquez. O simplemente danos un like o comparte nuestro trabajo en Twitter, en Instagram o en Facebook. A los que me siguen preguntando y enviando mensajes sobre los cursos, ir a esta página web, lascienciadelmarketing.net. Ahí vais a encontrar cursos en línea muy interesantes, altamente recomendados y probados y testados por un servidor. Si queréis actualizar o fortalecer vuestro conocimiento para tomar mejores decisiones en estrategia de publicidad y promoción, ir a esta página web, lascienciadelmarketing.net. Gracias a todos los que nos estáis apoyando en las diferentes redes sociales y que estáis compartiendo nuestro trabajo. Así llegamos cada día a más gente y seguimos haciendo esto que tanto nos gusta. Sin más, nos vamos con el invitado del día de hoy. Pero a ver, espérame. ¿Qué te voy a contar? ¿Te voy a contar de dónde vengo yo? Y claro, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Tú no te preocupes, tú déjate llevar. Claro. Tú no te preocupes. Mira, yo he hecho toda la vida eso y me he divertido mucho. Pues ya está, entonces no tienes de qué preocuparte. No te preocupes, tú relájate. Vamos a ello. Ya. Bienvenidos a un episodio más de Lengua. En esta ocasión tenemos un súper invitado que está en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, México, en el centro, porque me está contando que vive en el barrio de San Francisquito, muy cerca de la Alameda, queretano de toda la vida. Él es mi amigo Desiderio, espérate a ver si lo digo bien. No lo voy a decir bien, dilo tú mejor. Desiderio Dashuni. Desiderio, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, muchas gracias. Y si soy queretano, nací en San Juan del Río, Querétaro. Eres de los que están en peligro de extinción, porque con la invasión de los chilangos. Pero ¿quién es Desiderio Dashuni? ¿Cómo te definirías? ¿Como bailarín, como coreógrafo, como profesor de danza, como actor? Definirme siempre ha sido un poco complicado. Cada vez que pasa el tiempo, me voy conociendo más, voy estudiando más, me doy cuenta que no es tan fácil definirme, pero entre las cosas que hago sí hay una gran variedad. Yo creo que me pienso y me veo como una persona que quiere cultivar la capacidad de asombro, sobre todo. Y esa capacidad de asombro siempre está presente con el teatro, con la danza, con las artes escénicas, con la docencia, con el conocimiento, el tomar talleres, el impartir talleres. Entonces, a lo largo de mi vida, pues sí, hay actividades que han marcado profundamente ese hacer y que han incrementado el interés de desarrollar esta mente mántica, esta capacidad de asombro, este conocimiento y parte también el regresar hacia la revaloración de mi ascendencia, de mi cultura, de mi país, y todo a partir de las artes escénicas. Entonces, escribo poesía, tomé clases con Francisco Cervantes, un poeta queretano, con otros poetas de México. Estuve muy cerca y sigo trabajando la psicoterapia corporal desde hace 30 años. Entré como parte de la forma terapéutica y luego me involucré profundamente en ello. Sí estudié danza contemporánea, estudié teatro, sigo haciendo teatro. Sí, no paras. No paro. O sea, que eres un poco de todo. Hombre, estuviste en el Ballet Nacional de México unos cuantos años también. Sí, estuve. De hecho, la escuela del ballet fue mi escuela. Yo migré a la Ciudad de México. Ahí estudié danza y también ahí estudié teatro en la Ciudad de México. Y también me gusta mucho la herrería artística, la medicina tradicional, la lengua y el arte de la cultura tradicional. A mí lo que me parece es que eres demasiado inquieto, te gustan muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo me gusta todo aquello que despierta, esto nuevo, esta capacidad de aprender constantemente. Sí, siempre. Eso está Ahora bien. mismo estuve trabajando con un trabajo de voz que para mí era un trabajo nuevo y siempre estoy buscando cosas que me permitan descubrir. Estás aprendiendo a cantar. Sí. Mira qué bien. Siempre me ha gustado, pero
pues hay que aprender a cantar por lo menos entonado, ¿no? Claro, exacto, no parece fácil, pero no lo Sí, es. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Como bailarín, coreógrafo, dando clases, actuando? me siento bien en todas. Ujú, Me siento muy cómodo en todas. Fíjate que le platicaba a un amigo hace poco, porque me preguntaba también ujú, cómo es en el cine, cómo es en el teatro, cómo es en la tele. Finalmente yo encuentro más afinidades. Por supuesto que hay las diferencias, pero no tengo categorías para decir una es más, una es menos. Creo que hay algo esencial en todo, sobre todo en el teatro, cuando están a punto de decir tercera llamada, comenzamos. mm, Para mí es el momento en el que se abre, en el que hay que cruzar un umbral y es el umbral de la creación artística, donde uno se convierte en ese otro que ha definido el director o ese otro que yo he trazado en la coreografía. O cuando el director de cine dice acción, en donde una maquinaria tan perfecta que es todo el equipo que trabaja ahí da un movimiento, es un acto de creación tan poderoso y es una nave que se aventura hacia el océano y eso me causa una emoción muy, muy grande. Lo mismo en la tele, comenzamos. claro. Lo mismo en esto, en la radio, comenzamos. Esa palabra mágica, cargada de poder, que comenzar es iniciar todo un proceso creativo y Ujú. aventurarse a ello y como dices, dejarse fluir, todo esto puede ser muy divertido y sobre todo que puede llevar generalmente a un descubrimiento de mí, de algo que no conozco y siempre busco esa revelación. Mm. Entonces, ese es mi propósito. Por eso digo que quizás me siento muy cómodo en todo. Lo mismo me ocurre en la herrería, en forjar un metal, porque nada está dicho. Puedo echar a perder el material o puedo crear una forma nueva al forjar. Descubrir cosas. Yo Sí, la verdad es que te conozco más como bailarín que como actor. Yo como bailarín te he visto hacer cosas impresionantes. sí, bueno, pues tenemos una historia en común, Jorge y yo. Efectivamente que lo hablábamos justo antes de empezar a grabar. Y es bonito contarlo porque trabajábamos juntos en una televisora local, la televisora Ajá. local de Querétaro, y bueno, Jorge estaba de planta ahí, en ese programa, ¿no? Yo solo era un Plantado, invitado. no me movía. El que se movía eras tú eras el que No, bailabas. me refiero a que era un trabajo permanente para ti. Yo solo acudía a la televisora. Bueno, yo también tenía trabajo, es Claro, cierto. pero ibas un día a la semana, ¿no? Era como los Exactamente. jueves de baile con Los Desiree. viernes de A los baile. viernes. Que teníamos nuestra sección de baile. Y Claro. algo que a mí me parecía tan bonito es que los conductores bailaban la clase que yo preparaba durante la semana. Y Ajá. era tan divertido porque además yo procuraba llevar un invitado que nos enseñara el baile y entonces me gustaba mucho, me divertía muchísimo. Nos la Era pasábamos bien. Y además aprendimos a bailar no sé cuántos ritmos. O sea, porque todos los, de repente todos, llegaba un viernes, hoy vamos a bailar cha-cha. ¿Cómo? cha, cha. ¿Cha-cha-cha? ¿Y esto como de dónde? ¿O por qué? Paso doble, Exacto. cumbia, mambo, quebradita, danzón, todos los géneros. Y te acuerdas que también danza tradicional conchera, Sí. y una vez comedia musical y te disfrazamos de Ay, sí, ¿de qué plantón te qué acuerdas? plantón y eras el mango petacón. Hay cosas que es mejor no recordar. Dos, porque dos sí son muy bellas. Todos tenemos un pasado. Sí, la Sí, verdad es que fue muy divertido. sí, ese era muy Y yo creo que me divertido. parece a mí que por eso te ubico más como bailarín que como actor, pero que como actor has participado mucho en cine, en cortometrajes, en teatro. Sí, sí, eso me apasiona, en eso Mm, estoy también. Me gusta bueno, mucho bien. ¿Y como coreógrafo? también, me encanta. Sí. Es estar del otro lado, es capitanear ¿Y te una gusta más? nave. ¿Te gusta menos? Me gusta muchísimo, mucho, mucho. Hubo un periodo de mi vida en el que me convertí en el coreógrafo y el intérprete de mis propias obras. Ajá. Una etapa en el que decidí transcurrir por trabajar unipersonales, en el que yo actuaba, dirigía, producía y coreografiaba y escribía. Y Vamos, ahí eras están el las hombre obras. orquesta. Sí, ¿Y qué sí, tal? pues a mí me gusta mucho, he aprendido, cometí muchos errores,
sin duda. No todo salió bien a la primera, ha sido procesos de años de trabajo. Algunas obras fueron fallidas y otras siguen estando ahí y siguen caminando y están vivas. Y me gusta mucho la composición coreográfica, Te llena. me llena. Oye, y estoy viendo por aquí que la danza y todo tu trabajo te ha llevado a sitios como Polonia, Alemania, Nicaragua, España. Y sí, Qué bien, ¿no? sí, mucho. Oye, tendrías que haberme avisado que estuviste en Huelva en el 2012. Sí, y en Madrid. ¿También en Madrid? No, tendríamos que habernos visto. Muy mal, muy mal. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención de tu currículum y es lo de el estudio de gimnasia olímpica y el proyecto este de entrenamiento de alto rendimiento para bailarines con Rubén Cuevas, que yo lo conozco, bueno, yo lo conocí. Sí. Cuéntanos de esa etapa. Fue más o menos como en el 91, 92, Uh-huh. cuando el Ballet Nacional de México, que radicábamos en la Ciudad de México, hay un proyecto de descentralización, nos venimos a Querétaro y yo vengo con el ballet, soy de los que forma parte de los fundadores del Centro Nacional de Danza, y yo tenía un proyecto personal, porque alguna vez alguien, sobre todo la directora, la coreógrafa, directora del ballet, Guillermina Bravo, un día dijo que ella concibía al bailarín como un atleta de alto rendimiento. Yo tomé esa palabra muy en serio y me adentré a investigar en qué consiste tener un entrenamiento de alto rendimiento, en qué consiste el entrenamiento para los atletas de alto nivel. Ajá. Coincido que en Querétaro me encuentro con que está Rubén Cuevas. Yo no lo conocía, solo sabía que era un gran maestro de gimnasia, ya me habían hablado de él y entonces coincido que está en Querétaro y lo busco. Y entonces le digo que soy bailarín y que quiero conocer y desarrollar un trabajo que me permita ahondar sobre el entrenamiento de alto rendimiento. Y fue un encuentro muy entrañable para mí. Rubén fue mi maestro, fue también mi entrenador, fue un gran amigo y compartimos muchas experiencias juntos. Y él me dijo, a ver, quiero ver cómo entrena un bailarín. Y entonces me dijo, en realidad ustedes son atletas y necesitas tener un entrenamiento de atleta. Y iba yo solo a su clase, tenía una clase con él. Pues es cuando descubro un hombre tan entregado, tan apasionado, que ama su trabajo y además coincido, tenemos ese propósito en común. Yo también me apasiono, amo mi trabajo y me apasiona. Y entonces era entrenar, yo tenía que estar a las 9 de la mañana, ya en el gimnasio, de gimnasia olímpica, pero antes tenía que haber hecho una hora de entrenamiento aeróbico, ya sea correr o irme a hacer una actividad aeróbica. Yo tenía que llegar habiendo hecho una hora de entrenamiento aeróbico. Y luego realizar una sesión individual de stretching, que eran otra media 45 minutos. Y después ya Rubén ya me entrenaba el trabajo de gimnasia, parado de manos, etcétera, flick-flack, mortales. Wow, pero súper intenso, ¿no? Mucho, porque terminábamos generalmente entre mediodía yo terminaba con él. Hacíamos trabajo físico, después lo complementaba con las pesas, con la resistencia progresiva, y después ya me iba yo al ballet. Yo estaba en el ballet entonces. Ya me iba ya entraba yo al colegio, al ballet más bien, ya estaba en la compañía. Y mi actividad era de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, 9:30. Entonces prácticamente estaba todo el día. Y Rubén así me fue compartiendo su conocimiento, sus enseñanzas, cómo realizar un programa de entrenamiento, cómo hacerlo de manera más eficiente para que el rendimiento fuera el óptimo, cómo desarrollar la fuerza, la potencia, la flexibilidad, la elasticidad. Bueno, yo me adentré con él de una manera tan maravillosa que efectivamente hubo un salto, un cambio en mí, que para entonces viene un coreógrafo neoyorquino y va a trabajar con los bailarines y finalmente me elige
porque yo descubro, también me doy cuenta que mi nivel técnico como intérprete dio un salto con ese trabajo de Rubén. Yo creo que entre otras cosas, me permitió el desarrollo de las capacidades físicas, desarrollarlas a más. Y no porque yo pretendiera ser gimnasta, de hecho, nunca fue el propósito. Hacía más bien un trabajo de piso, muy pocos aparatos, sí los hacía, pero era centrarme más en el desarrollo de la fuerza explosiva, de las capacidades físicas. Entonces creciste como bailarín muchísimo gracias a Sí, este entrenamiento. sí, y me puse más fuerte también, me cambió el cuerpo. Ajá. Sí, cambio mi alimentación también. Claro, o sea que de garnachas gorditas, quesadillas, nos olvidamos. No tanto. No tanto, vaya. Es que del maíz no me olvido. Claro, como buenos mexicanos. Como los mexicanos, la tortilla es básica, elemental y de los mejores alimentos. Claro. Y ese Pero, fue un trabajo con Rubén. Fue muy entrañable, muy, muy poderoso. ¿cuánto tiempo estuviste con él? Yo seguí con él. De hecho, ese entrenamiento fueron 3 años. Uh-huh. 3 años, desde el 91 hasta el 95, más bien, del 95. Ya después, yo colaboré con él. Yo entrenaba a las gimnastas, a las niñas gimnastas. Les daba clases para que tuvieran este otro conocimiento de la danza. La línea, las puntas, el trabajo artístico, la expresión corporal. O sea que fue muy bueno para ti, muy bueno para él, para su escuela. Sí. Y yo tuve alumnas que eran las del equipo de gimnasia de Rubén y daba clases de jazz. Ah, mira qué bien. O sea que la unión esta dura muchos años, ¿no? Sí. Ya después, yo ya no lo frecuenté tanto, pero de vez en cuando trataba de conservar mi entrenamiento de gimnasia. Exacto. Sí. ¿Y todo este conocimiento te sirvió a ti para tus coreografías, para tus clases? Sí, para todo el trabajo corporal que realizo. Yo descubrí que la gimnasia tiene algo muy particular, que en este caso fue algo que me dio, fue descubrir esa capacidad de arrojo que tiene. En el instante antes de salir a una línea o aventarse a hacer doble mortal, etcétera, siempre para mí había como un estado de nervio, de freno, pero esa capacidad de cruzar y aventarse, dar ese salto en el que ya no hay retroceso y uno va corriendo para hacer la línea, siempre me pareció maravilloso. Y además yo me daba cuenta que Rubén percibía el cuerpo del otro y cuando una forma gimnástica no salía bien, muchas veces me decía, te arrepentiste, ¿verdad? Y sí, este entrenamiento que va más allá de lo físico, que adentra en lo psicológico, no arrepentirse de los actos y arrojo para realizar cualquier acto, me pareció fundamental para el trabajo que yo realizo. O sea que y en todo caso, si te arrepientes, es hacerse bolita para amortiguar cualquier golpe catastrófico en la caída. Porque lo más seguro es que uno se cae cuando uno se arrepiente de cualquier cosa en la vida. Claro, cuando dudas, Exacto. Mejor con seguridad, ¿no? Sí, pero lo que da a seguridad para mí es un impulso, es una fuerza que respalda, que yo la nombro así, el arrojo. Es un respaldo, es una fuerza que sostiene el impulso. Sí, puede haber duda, pero que la duda no se vuelva una acción física. La duda está antes de aventarse. La duda está previo antes de dar el paso, de hacer la acción. Pero ya en la acción, la duda o el arrepentimiento implica una caída. Exacto, o sea que dado el primer paso ya no hay marcha atrás y hay que ir 100%. Sí, lo que hay que hacer es concentrar toda la energía para que el impulso concluya. Ya si sale mal es otra cosa. Claro. Si la calificación por el jurado que está apreciando el ejercicio pues no le parece de 10, no importa, pero uno va acumulando ese impulso, esa capacidad. Y me parece, y también en la danza es así, y en el teatro también es así. Me doy cuenta que es algo que se compenetra y que se vuelve interdisciplinario este trabajo con las artes escénicas que yo hago. Exacto, claro. Sí. Vamos, que fue un periodo muy interesante con Rubén Cuevas. Sí, con el entrañable Rubén que ya murió. Exacto, que en paz descanse. Bueno, le mandamos un saludo a Vicky, su hija, Vicky Cuevas, que es amiga mía.
¿Esto lo Sí. sabías? Sí, por supuesto. Claro, Lo sí. supe hace poco por una foto que publiqué yo, donde estoy con Rubén, está Vicky, está Rubén Chico, y Ajá. fue después de una función, porque Rubén iba a ver las funciones del ballet, o sea, estuvo muy cercano, yo por eso lo siento un gran maestro que me acompañó en este trabajo de la danza y lograr entender este universo de la gimnasia para hacer algo favorable. Exacto. Yo creo que se complementan estos dos mundos muy bien, ¿no? La Sí, gimnasia y la danza. sí, por supuesto. Sí, también las gimnastas es conveniente y es muy bueno que conozcan mucho de los principios de la danza, porque les va a dar algo que también las va a llevar a otro nivel. Sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que le gustaría ser bailarín, que nos esté escuchando? Alguien joven que dice, mira, wow, quiero ser bailarín. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Ay, yo honro a las personas y admiro a los que quieren ser bailarín, Ajá. a los que descubren que hay algo tan interno y profundo, un impulso tan poderoso que los empuja a bailar. Primero, pues creo ahora, yo diría que sería muy importante que ese impulso fuera lo más libre Ujú. de prejuicios sociales, lo más claro en qué consiste ese impulso interno que uno tiene, que hace que me levanta a bailar, a tener una comunicación con mi cuerpo, con las fuerzas más poderosas de mi ser, que también son las primitivas, lo más profundo de la energía del ser humano, que genera un movimiento y que me lleva a una comunicación. Eso es maravilloso. Yo, aunque no quisieran ser bailarines, les propongo que hay que descubrir esa capacidad, que se puede manifestar de otras maneras, no necesariamente de la danza. Pero si a alguien tiene esa afinidad y ese profundo contacto con la danza y por ahí es el camino, pues yo creo que cultivar esa capacidad. Elija la técnica que decida estudiar, ya Ujú. sea el jazz, la danza contemporánea, la danza tradicional o las danzas iniciáticas o las danzas, sí, folclóricas y tradicionales o el ballet clásico. Es muy importante para mí que eso no se contamine, que trate de ser lo más poderoso, porque es un impulso poderosísimo, que alguien le llama la pasión, que es la pasión, pero es más que la pasión, porque a veces la pasión se agota y esto es más que una pasión, hay se vuelve un soporte de la vida, entonces les diría que traten de cultivar esto, eso es lo Podríamos más decir que importante. es como una necesidad. Sí, sí, es una necesidad interna muy poderosa, Jorge, Mm. muy, muy poderosa, ¿Tú que te cuándo te lleva a... diste cuenta que eras bailarín o que querías dedicarte a ello? Yo cuando descubro ese impulso, yo tendría como 4 años, una vez lo escribí. Muy, muy pequeño. Muy pequeño, sí, pero a mí el primer contacto con la danza es la danza tradicional conchera. Ujú. Esa tú la conoces, Que pero yo la quizás hay conozco, pero si hay alguien que nos escucha y no sabe qué es la danza tradicional conchera. Es una conchera, danza ¿cómo la tradicional. describirías? Mira, es una danza que tiene muchos elementos de la tradición, en el que, por supuesto, hay una visión de vida, hay un concepto del universo, está profundamente arraigada con la cultura ancestral, con la cosmovisión de nuestra cultura, y quienes han dicho que, bueno, es una forma de preservar las tradiciones precolombinas. Hay Ujú. quienes hasta lo dicen. El asunto que es una danza ritual. La danza conchera es una danza ritual que tiene su propia estructura, sus mecanismos, que es más que danza, porque está ligada con el canto y la danza. O sea, flor y canto Mm. es el honrar a los ancestros, la comunicación con los ancestros, el hacer una velación donde toda la noche cantamos y se tienden las formas en el piso, las santas formas, se invocan a los ancestros que han preservado esta tradición y la han legado, y siempre está vinculado con una festividad o una fecha sagrada. Y después de la velación viene el círculo de danza, y en el círculo de danza estamos horas danzando, y con los huehuets o los teponastles, y el atuendo es variado, cada quien se crea su propio atuendo, y el asunto es que la danza es circular, y las danzas tienen sus propios nombres y son danzas rituales. Mm. Esa fue la primera danza que yo conocí en mi pueblo, en San Juan del Río. La fiesta en San Juan del Río pues es el 24 de
de julio, el 24 de junio, que es el día de San Juan. Ajá, ok. De San Juan Y ahí es Bautista. cuando se junta toda la gente a bailar. Sí, en mi infancia el pueblo era muy pequeño, siempre es época de lluvias, se esperan las primeras las lluvias de junio. Uh-huh. Y estas danzas rituales se realizan en el atrio de la iglesia. Son las danzas tradicionales en las que también se hace pues la veneración del santo patrono o la festividad que se vaya a realizar. En este caso era la del santo patrono. Y está el sonido de los tambores, los teponaztles, los cascabeles, o sea, los ayoyotes, las sonajas, las plumas y el copal. Y la música de tambor y la concha de armadillo con las cuerdas. Y yo siendo chiquito, siendo muy niño, me lleva mi madre, es mi recuerdo, me suelto de la mano de mi madre, me meto entre el círculo, me voy abriendo paso porque algo me llama entre el olor del copal, el sonido, el tambor, algo me llama. Me abro paso, hay un enano que, como muchos enanos, rompiendo la circularidad de las personas, hasta que me topo de frente con el círculo de danza. Y sucumbí, caí. Ajá. Fue una revelación, ahora lo veo como una revelación. En aquel entonces para mí fue una cosa fascinante que claro. me hipnotizó. Y desde ahí yo busqué la danza conchera y yo me acerqué a danzar. Después descubro que la escolaridad, hay los bailes, me encuentro con la maestra que me permite descubrir este universo de las artes escénicas, de crear, de hacer un vestuario, de hacer una coreografía, de interpretar, y ahí me atrapó, y también el teatro infantil, pues ahí me atrapó en la escuela. Creo que lo descubrí en esa etapa de la infancia, de la niñez, en el colegio. Después vino una etapa en la que pues tenía que luchar con los prejuicios sociales y después decidirme, darme cuenta que yo tenía que dejar mi pueblo. Si quería yo estudiar una carrera, enfocarme en las artes escénicas, tenía que irme a la Ciudad de México, porque ni en la ciudad de Querétaro, que es la capital de San Juan del Río, no existía una formación artística de ese nivel. Y me fui. Y ahí empieza todo este descubrimiento, lo que implica dedicarse profesionalmente a la danza, porque también hay un universo que hay que lidiar con eso. Y es algo que les diría a los que se quieren dedicar a la danza, es fortalece tu personalidad, descubre quién eres. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque te vas a enfrentar a un mundo muy adverso, una competencia que puede ser muy desleal, un universo que se mueve de otra manera, donde sí puede haber una competencia muy desleal. Hay mucha envidia, claro. Son pocos los espacios para figurar, pero hay que aprender a lidiar con ello, hay que aprender, porque uno se topa a veces con eso, y si no tiene esta personalidad fortalecida, pues es un duro golpe. Claro, y exacto. Luego lo otro es ¿cómo vivir de esto? En México eso es una muy buena pregunta. ¿Se puede vivir de la danza? Pues hay bailarines que viven de la danza y son muy contados. Y quienes están en una compañía de danza y tienen un sueldo mensual y pertenecen a una nómina. Hay coreógrafos que tienen muy buenos trabajos, hay quienes están en la comedia musical, en el espectáculo. Y bueno, se puede vivir. A veces no es por todo el tiempo, eso dura, se acaba pronto y hay que generar otras formas de subsistencia. Entonces, y hay un grueso de la danza que le cuesta trabajo vivir de la danza y hay que hacer otra cosa para vivir. Sí, yo a veces digo eso, ¿no? Pues en México no hay una seguridad social para el bailarín, no hay seguro médico, cualquier lesión, todo es por nuestra cuenta. Generalmente no estamos protegidos como trabajadores del arte, no existe. Y lo que hay es poco, pero no es para todos. Entonces se vuelve una profesión de la que es muy difícil de vivir. Claro, si logras colocarte, seguramente saber promoverte, difundirte, se puede vivir. Pero no es fácil, ¿no? Tienes que... Sí, pero si estás pensando en acumular cierta riqueza, pues solo muy pocos, ¿no? Habría que estar en una gran compañía de danza, tener un sueldo fijo, pero sabes que esa carrera también puede durar 10, 15 años, 20. Eso te iba yo a decir, la vida del bailarín, o sea, la carrera es corta, ¿no? Llegada a cierta edad,
A lo mejor tienes que dedicarte a montar coreografías o a dirigir, pero tú ya como bailarín, tu cuerpo dice, oye, no, Sí. mis rodillas no están para saltar. Sí, Jorge. Aunque el impulso sea permanente, es esto que tú mencionas, esta necesidad interna de bailar, que ya la reconocí, que ya reconozco ese impulso, que la he cultivado, también nos lleva a descubrir otros caminos. Por eso yo insisto, hay que conocer esa capacidad para descubrir otras formas de desarrollar la danza. No meramente tiene que ser la escénica de los grandes ballets. Hay mucho trabajo por hacer. La danza finalmente es una forma de conocimiento personal y nos puede llevar por otros caminos. Claro, desde hacer coreografía, montar, dar clases, tener una escuela, coreografiar en un programa de televisión. Por ejemplo, y conocer gente interesante. Por supuesto, eso es lo maravilloso. Todo es cíclico, hemos vuelto al inicio. Oye, y hablando mencionaste hace rato la comida, la dieta de un bailarín o una bailarina tiene que ser como muy estricta, ¿o no? Yo creo que mi conclusión, más que estricta, es una forma de alimentar, de sabiduría, es conocimiento. Hay que saber nutrirse, pero en general en la vida hay que aprender a saber nutrirse. O sea, eso que nutre el cuerpo y eso que nutre el alma, la persona, el espíritu. Es decir, buscar las cosas que son nutritivas, que me van a permitir, pues, tener mi fuerza, etcétera, etcétera. Porque luego se vuelve muy obsesivo y se caen en cosas que van contra la propia salud. Estas dietas rigurosas del bailarín, de comer media manzana y 1 litro de café durante el día y una cajetilla de cigarros y una manzana, pues no es nada sano, ¿no? No, para nada, no. Pero eso existe, la gente lo hace. Es que lo llegas a ver, o sea, se ve. Pero además lo hacen de jóvenes, pensando en que no hay futuro, ¿no? Y el futuro no existe, o si existe, claro, no me importa en este momento. Pero luego vemos bailarines que a los 50 tienen bastantes problemas de salud, de lesiones, y es donde el cuerpo se desgasta. Yo he aprendido que el cuerpo puede rendir mucho y poder construirse un cuerpo en el que nos dé para no tener que retirarnos de la danza cuando nos dicen que ya tenemos cierta edad, a los 40, a los 50, no necesariamente. Uno puede seguir bailando y estar en escena, pero hay que construir ese cuerpo. Entonces, la alimentación tiene que ser, pues, lo más equilibrada y, por supuesto, lo más sano. Tampoco uno, como bailarín, es necesario castigarse, ¿no? Claro, Hay tantas cosas tan ricas y hermosas en la cultura culinaria del mundo que a mí, que a mí la comida mexicana, y cuando yo viajo, que he ido a estos países, pues me fascina conocer. Lo pruebas todo, ¿no? Por supuesto, porque es parte de la cultura, es descubrir un universo a partir de los sabores. Exacto. Es una belleza. Entonces no te privas de nada, no eres el típico que dices, no, yo no como pan, o yo es que no, solo leche desnatada. No, hay que disfrutar mientras podamos. Sí. Y la cantidad, medir la cantidad. Eso, exactamente. Como bien dices tú, con sabiduría. Sí, así es. Okay. A mí me encanta comer tortillas, me encanta la paella, me fascina la paella. ¿A quién no? Oye, actualmente estás como director artístico, coreógrafo, bailarín de Álamo Blanco Viaje Escénico. Sí. ¿Qué es eso? Cuéntanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Álamo Blanco es una compañía que surgió a partir de un trabajo que realizábamos en mi terapia transpersonal, en mi trabajo con la psicoterapia. Ajá. Y a partir de ahí coincidimos varios y entonces realizábamos una pastorela cada año y viajábamos a Real de 14 y se la ofrecíamos a los niños. Y esa pastorela era una forma de cuento, pero en realidad estábamos trabajando nuestros personajes internos, mi propio ser, y todo aquello que iba descubriendo y que luego no es tan grato reconocerlo en mí, pero sobre todo estas conductas de sombra, de eso se trataba, descubrir las conductas de sombra,
darles un ropaje de cuento infantil, introducirlo dentro del esquema de una pastorela, es decir, del viaje de los Reyes Magos hacia la revelación de la luz en el nacimiento del niño Jesús, que este es el mito, y a partir del mito construíamos un rito escénico, y esa era la pastorela. Y la hicimos durante mucho tiempo. Uno de esos años ya nos esperaban siempre en el pueblo, porque además llevábamos una piñata y hacíamos este obsequio. Sí. Y nos preguntaron, bueno, y ya cada vez, ya nos conocían, nos esperaban los niños, querían la piñata, el trabajo, los adultos que les cautivaba el trabajo transpersonal de la obra y el trabajo escénico. Y nos preguntaron un día que ya íbamos a dar la función en el palenque del pueblo, ya ves que el pueblo es maravilloso. Y bueno, alguien dijo, ¿por qué no lo anunciamos en la presidencia municipal, en el megamófono, así, en el perifoneo? Y entonces, ¿cómo se llama el grupo? Y nosotros no teníamos nombre de grupo, pero sí teníamos muy claro que éramos un grupo y que estábamos trabajando. Y decidimos ponerle Álamo Blanco. Álamo Blanco porque Real de 14 es el pueblo en el donde está también el territorio sagrado de los wixárikas. Es un punto de peregrinación. Y Álamo Blanco limita el territorio sagrado, es la puerta. Y entonces decidimos adoptar el nombre de Álamo Blanco. Y viaje escénico porque para mí toda acción escénica es un viaje. ¡Wow! Es un viaje en la escena, en el que a veces estoy yo solo, en el que a veces estamos acompañados y en el que de ahí surgen los proyectos escénicos, siempre con esa visión y esa perspectiva. Entonces trabajamos, ya sea que estamos uno, estamos dos, estamos todos los que se convocan y creamos un trabajo escénico y lo presentamos, le damos, sin ignorar, por supuesto, enriqueciendo toda este bagaje de formación escénica que tengo y abordando la creación escénica también desde contar mi historia, la historia de mi pueblo, la historia cultural de mi país, el vínculo que tengo con la ancestralidad, con la raíz, con la lengua materna, permitir y propiciar un cambio en la visión que se tiene de esta cultura, sacarlos de la visión de la pobreza solamente, sino más allá de todo esto, permitir que haya una reconexión con la cultura y también con nuestros propios ancestros. Entonces el trabajo tiene esa mística y también el trabajo transpersonal. Ese cuento que contábamos siempre de los Reyes Magos hacia la búsqueda de la revelación sigue siendo una de las premisas. Es algo muy íntimo de nuestro grupo, pero todo trabajo corporal, todo trabajo escénico que realizamos también tiene esa carga filosófica, si queremos decirlo así. Muy profunda, sí. Estoy seguro que alguien que nos está escuchando, porque este podcast afortunadamente no solo se escucha en España o en México, he descubierto que nos escuchan, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Alemania. Alguien nos está escuchando y está súper interesado en llevar a alguno de estos países a Álamo Blanco Viaje Escénico, donde pueden contactarte. Ahí en el Facebook. Ajá. Realmente ha sido una herramienta fantástica esto también, ¿no? En el Facebook tenemos nuestra página Álamo Blanco Viaje Escénico. Ok, ahí pueden encontrar todos los trabajos, pueden contactar contigo. Sí, por supuesto. Fíjate que me hiciste recordar un viaje que hicimos a España, cuando fuimos a Huelva, al Otoño Cultural Iberoamericano, y luego en España tuvimos una función en la embajada. Es una obra que se titula Las Cuatro Palabras. En esta obra, el personaje principal era mi madre. En ese entonces mi madre ya tenía como 80 años. Y es una obra que yo hice especialmente en el que estaba ella y yo. Y ella cantaba y hablaba en su lengua materna, que es el ñañú, que es el otomí. Y la obra está construida completamente en esa lengua. Y es la abuela ancestral, o es la madre, es la abuela, es la cultura, es la tierra, y ella orienta y rescata el viaje de un hombre, que en este caso lo personificaba yo, o de una ánima, que la reorienta hacia regresar a casa. Ese es el tema. En España salió una función, en Madrid salió la función, como no estaba del todo planeada, se dio,
Sí. Nos invitaron y fue en la embajada de México en España. Uh-huh. Y también dimos la función en Sevilla y en Huelva. Tuvimos muchas cosas muchos accidentes en el viaje que nos permitieron también hacernos más poderosos. Pero lo que te quiero contar es que la presencia de mi madre en el escenario, de una mujer que ahora muestra su cultura con esa fuerza que la sostiene, su propia lengua, su ancestralidad, la de este pueblo, tocaba poderosamente y fue una experiencia maravillosa. Entonces en Madrid llegó público, coincidió con la ofrenda de muertos, o sea, fue un 2 de noviembre, sí. coincidió, se pone un altar y ahí tuvimos nuestra función, encuentros maravillosos con residentes que ahora están allá o con sus hijos que han nacido allá. Entonces recuerdo una mujer que llevaba a sus hijos y le decía, mira, tócale las manos a la abuelita. Uh-huh. Ya la abuelita era encantadora. Tocaba y cantaba y acariciaba. Una mujer que tocaba muy el corazón de las personas. Ah. Y entonces, es que mira, son como las manos de tu abuela. Entonces ver eso es muy emocionante, es un regalo, es muy conmovedor. Sí. Y que luego le pidiera, por favor, dele la bendición a mis nietos, a mis hijos. Claro. ¿Qué te puede provocar una presencia así? Lo mismo me pasa a mí cuando veo a las abuelas polacas o las mismas abuelas en Sevilla. Finalmente hay algo humano y profundo y entrañable que es esto, ¿de dónde vengo? Cuando me preguntas de dónde vengo, yo vengo de allá, yo vengo de la ancestralidad, yo soy esa historia y está en mi cuerpo y está en mi mente y en mi psique, y lo que hago con mi trabajo es contar esas historias, exacto, hacerlas visibles, que se vean, que se cuenten, que existan, que habiten en este universo y que nos demos cuenta que también nosotros somos parte de ello y que es nuestra herencia. Si me identifico o no, ese es un problema que hay que resolver, pero darnos cuenta que eso nos pertenece a todos. Y si no hablo la lengua, o sí o no, pero soy parte de esta historia y de este pueblo y de este país. Y yo te diría, o sea, es tu historia también, te pertenece a ti, es parte de tu cultura, de tu universo, y entonces también eres responsable. Yo te la muestro, si quieres tómala, y si la tomas, asúmela con la dignidad y con la responsabilidad que quepa en tu corazón. Claro. ¡Wow! Me ha encantado esto que me estás contando. Tienes que volver a España. Yo con mucho gusto. Oye, vamos a hacer un llamamiento. Yo no sé si sabes que aquí hace poco hay una institución que se llama la Casa de México en Madrid, o la Casa de México en España. Sí, sí. Y es un antiguo palacio que lo han reconvertido en centro cultural y está dedicado pues a México. Y hay muchas exposiciones, cine, hay una librería, hay talleres. Y ponen cosas interesantísimas. Están dando a conocer lo que es la cultura mexicana a todos los niveles, pues aquí en Madrid. Así que vamos a llamarles, vamos a contactarlos y que te traigan a todo este espectáculo. Estaría súper bien, ¿no? Sí, sería genial regresar a España. Hombre, por supuesto, una temporadita aquí mostrándonos todo este bello trabajo que haces sí. con tu grupo sería magnífico. Oye, amigo, Desiderio, antes de despedirnos, tienes que recomendarnos varias cosas. Dime. Una película, un libro, una serie y una canción o un disco. Híjole. Sí, ¿por qué nada más una? Ah, bueno, me puedes recomendar muchas, las que quieras. Mira, yo admiro mucho el trabajo de Alejandro Gerber, porque ha sido con el director que más conozco y he trabajado. Ok. Yo les recomiendo muchísimo que vean Bao, su ópera prima, y Viento Aparte, donde yo tuve el gusto y el placer de interpretar un personaje zapoteco, que además hablo en zapoteco, y además de que yo esté, fuera de eso, a mí me parece uno de los jóvenes directores de México maravilloso, de estas generaciones nuevas, y yo creo que es un director que
tiene mucho que decir para mucho el potencial. cine. ¿Y dónde podemos encontrar estas películas? Hay una plataforma en México, creo que ya se ve en el extranjero, no lo sé, pero viento aparte, la puedes encontrar en YouTube. Ok. Creo que en algunas plataformas digitales, creo que puedes googlear Perfecto. Viento aparte, Alejandro Gerber Visechi, y te aparecerá sus Hay que trabajos. buscarla. Okay. Que son estos 2 largometrajes. Sí, me encanta. Perfecto. Hay mucho cine que me gusta, pero pues me gusta el que yo disfruto, el que me toca vivir. Claro. Por supuesto. De libros, es que hay un amigo que tiene un libro que se llama Papeles Traza. No sé si se consiga, pero es la editorial ficticia. Es una narrativa. Por cierto, es la historia de una bailarina que da clases de pilates y que dice, yo dejé a México, pero yo dejé a México, pero México me abandonó a mí. O sea, primero México me abandonó a mí. Así empieza la narración. Porque es una bailarina hablando de esto, de qué puede vivir un bailarín, que finalmente descubre que hay unos ranchos y unas granjas de cultivo de marihuana en Estados Unidos. Y entonces la historia se trata de esta mujer que va allá, que se hace pasar porque va a certificarse en pilates y una nueva técnica cada vez que cruza la frontera. Es que venga una nueva certificación. En realidad se va a cultivar, se va a los ranchos de cultivo de marihuana en California, en el que nos cuenta cómo es ese mundo, esa vida. Y es algo que tiene que hacer una bailarina porque dice, México me abandonó a mí y de la danza no puedo vivir más y tengo una hija. Se autojustifica, wow, tiene muy buena pinta. Sí, pero está narrada, es muy divertido, se gana un premio, por cierto, es una obra premiada, tiene el premio de Carlos Montemayor de narrativa y yo se los recomiendo. Es de un amigo mío, el autor es un amigo que estudiamos juntos desde el bachillerato y hay que buscarlo. Sí, hay que buscarlo. Él se llama Gustavo Markovich. Ok, él es el autor. ¿Y qué música nos vas a recomendar? A ver. Yo le recomiendo a mi amiga Itzel Rodríguez Macías. Todo entre amigos, todo queda entre amigos. ¿Qué más se hace uno con los amigos? Y los quiero tanto, los admiro tanto. Hay muchos músicos que ya son famosos. Ya no necesito recomendarlos. No. Ya están muy recomendados. Estos nuevos artistas, o sea, yo te recomendaría a ti, al rato voy a decir, por favor, chequen esta serie, chequen esta plataforma de Jorge Velázquez. Es lo que hay que promover. Por supuesto, claro, entre nosotros. Bueno, ¿y tu amiga Itzel qué hace? ¿Qué tipo de música? Itzel es una cantante mexicana, vive en León, canta fado, o sea, canta en portugués. ¿En serio? Es una intérprete de fado maravillosa. No sé en dónde poder conseguir, porque no es tan fácil sacar producción en México, pero te voy a compartir todo el material que tenga de Itzel, y es una cantante maravillosa que yo admiro mucho, y sus interpretaciones, y estamos colaborando, haciendo cosas en conjunto, escénicas, en la que ella hace música, coreografiamos. Seguro, espero que se difunda su trabajo y sea seguro, conocido. Vamos a buscarla y ya me lo mandarás. Muy bien, sí, muy bien. Oye, pues precisamente hablando de amigos, al final del podcast, que estamos llegando al final, tienes que nominar a 3 personas que tengan algo interesante que contarnos. 3 personas que crees que quieran participar en este podcast. ¿A quién nominarías? De amigos mexicanos que conozco. A quien quieras. A quien yo quiero. Bueno, pues es que este autor del libro, Gustavo, es un hombre muy interesante. Pues con venga, un humor negro. Ah, mira, eso me gusta, humor negro, ok. Es él. Además, él organiza la feria del libro en Valle de Bravo. Ok, mira, con él podemos charlar de muchas cosas. Sí, es un hombre muy interesante. Es él. Ok. Gustavo Markovich. Gustavo Markovich. Itzel, es una cantante maravillosa. Pues venga, Itzel sería la segunda. Itzel Rodríguez Macías, sí. Ok, ¿y la tercera persona? La tercera persona, es que tengo unos amigos actores que me gustaría. Son muchos. Claro. Y también, fíjate que te quiero comentar algo rápidamente. Sí. En este barrio San Francisquito, que es un barrio antiguo que data desde la fundación de la ciudad y que además es un barrio que originalmente fue un barrio indígena. Pues ahora hay un grupo de jóvenes que está empujando y trabajando para la dignificación del barrio y el rescate del barrio y que se declare como un barrio indígena.
esto es nuevo para ti, pues, para la ciudad también. Sí, completamente. O sea, dentro de Querétaro hay un barrio que está buscando el reconocimiento de barrio indígena, que además está promoviendo su autonomía como barrio indígena. Pero para crear su propia autonomía, pues es necesario hacer todo un trabajo de base, de trabajar con la comunidad. Y estamos por inaugurar nuestra Casa Corazón, un Gudarimuy, que es nuestro espacio cultural, y lo inauguraremos el próximo sábado, que además es mi casa la que albergará este espacio. ¿En serio? Y para crear un trabajo a través de la cultura, crear espacios culturales que permitan un desarrollo de esto que hablamos, de la creatividad, de la necesidad interna de expresarnos con el arte, y también de trabajar sobre la historia de nuestro propio barrio, de quiénes somos, en dónde estamos durmiendo y parados, y saber que esto existe y está aquí, y que es muy importante dignificarlo, sacarlo de esta imagen negativa que se tiene de ella. Claro. Bueno, yo postularía a uno de estos jóvenes que están trabajando, Sí, o a esta por supuesto. confederación, o si no es uno, es el grupo que está moviendo este trabajo. Hay un periodista, hay un estudiante de artes plásticas, que son los que yo más conozco, pero bueno, son los que están moviendo este proyecto. Wow, muy interesante. Pues ya me pasarás el contacto y los entrevistamos, claro, porque es un proyecto innovador. No tenía ni idea que esto estuviese pasando en Querétaro. Así es innovador. Pues sí, completamente. Sí. Desiderio, qué placer volver a verte y charlar contigo. Sí, para mí también es un gusto enorme verte a los ojitos. Bueno, la gente no nos ve, pero nos escuchará. Sí. Desiderio, ¿algo más que quieras contarnos antes de despedirnos? ¿Qué te cuento? ¿Qué más? Pues aquí estamos, seguimos creando. Creo que es muy importante crear, es muy importante movernos. Y también es importante reflexionar y empezar a vernos hacia el interior de nosotros. Y en estos tiempos en los que estamos además guardados, pues cultivar algo más de nuestro ser. Estas capacidades que trascienden nuestra persona, generar una comunidad nueva, desde donde yo estoy, mi barrio, hacia pues, la ciudad, con el arte, y poder generar una comunidad nueva en el mundo que mire con otros ojos, que este acontecimiento, este estado de guerra emocional nos haga mirar hacia otras direcciones, y sobre todo crear una fraternidad y un sentido comunitario en la humanidad que nos lleve a otro punto, a otro puerto. Exacto. Sí. Es que a fin de cuentas estamos todos conectados de una u otra manera. Amigo, muchas gracias. Pues un saludo desde Querétaro, desde esta tierra en la que has hecho cosas. Demasiadas, diría yo. No, bueno, te conocemos. Sí, bueno. Un abrazo, gracias. Para ti, entrañable, Jorge. Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.